Y no podemos juzgar lo que hoy estamos observando sin comprender el contexto y sobre todo los desafíos que previamente como país ya enfrentábamos, porque de esa manera podemos comprender el desarrollo que ha tenido no solo la estrategia, sino la implementación para combatir el COVID-19. En segundo lugar, vamos a analizar las medidas que han sido adoptadas, vamos a reflexionar sobre la manera en que las mismas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y por último, vamos a hablar acerca del impacto económico que el COVID-19 está teniendo sobre la economía guatemalteca. Así que para empezar, cuando sea posible, vamos a ir viendo también la presentación. Pero el primer punto, cuando hablamos del contexto de donde venía Guatemala, es muy importante reconocer que Guatemala ya tenía grandes desafíos en materia económica. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, donde tenemos la gráfica de crecimiento económico del país, nos podemos dar cuenta que previo al COVID-19, Guatemala mantenía un crecimiento económico promedio. Es decir, nos ubicamos dentro de lo que había sido el comportamiento histórico, y antes de que ocurriera la llegada de este virus al mundo, se esperaba que en el 2020 Guatemala creciera a un 3.5%. Esto es importante matizarlo, porque si bien en el 2019 Guatemala tuvo uno de los crecimientos económicos más elevados de América Latina, y en el 2020 se iba a mantener en un comportamiento muy parecido, Guatemala, detrás del crecimiento económico, tiene una necesidad muy puntual, y es que sea un crecimiento económico que esté acompañado de un crecimiento en la creación de empleo. Es decir, no únicamente nos basta con crecer a este ritmo de crecimiento y con una tasa de crecimiento poblacional de un 2.5%, tardaríamos casi 70 años en duplicar el PIB per cápita. Sin embargo, además del crecimiento económico, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el desafío puntual de Guatemala es la generación de empleo formal. Acá tenemos a modo de ilustración un análisis de cómo ha evolucionado la oferta de trabajo, es decir, toda la cantidad de personas que están dispuestas a generar ingresos en calidad de asalariados, más aquellas personas que actualmente están desempleadas, que en Guatemala esa ha sido una cifra históricamente baja, debido a que la gran mayoría que no encuentra un empleo formal se ocupa en la informalidad. Y esta es ha tenido un comportamiento que ha crecido a un ritmo de un 4.4%. Esa línea azul que ustedes aprecian ahí son millones de personas que buscan oportunidades de empleo o están laborando, pero su deseo primordial es que sea un empleo formal. La línea roja que ustedes ven ahí es la demanda de trabajo, es decir, los puestos de trabajo formales que existen, y la manera que acá nos aproximamos es con la cantidad de personas afiliadas al ICS. Esta línea roja ha tenido un crecimiento promedio de alrededor del 1%. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en síntesis, el desafío que estamos teniendo acá es que el ritmo al que crecen la necesidad de generación de empleo no se acopla al ritmo al que crecen las oportunidades. Y esa línea gris que ustedes ven es la brecha de empleo. La brecha de empleo es la cantidad de empleo que necesitaríamos generar para satisfacer esas necesidades de ocupación que hay en la población, que para el 2019 era de 3.2 millones de plazas de trabajo. Entonces, como podemos ver, Guatemala enfrenta al COVID-19 con ya serios desafíos de empleo formal y por ende una gran composición de la población, casi el 70% de la población ocupada involucrada en actividades informales, que por la misma naturaleza de la informalidad, como vamos a ir reflexionando, es mucho más difícil poder acatar de alguna manera las medidas de confinamiento, especialmente porque se vive al día y porque no es tan rápida la forma en que va a llegar la ayuda
para que estas personas puedan de alguna manera aguantar mientras se vive el confinamiento. En la siguiente diapositiva, algo que también tenemos que tener presente es que Guatemala, ante la incapacidad que tenemos de generar empleo, tenemos una alta dependencia hacia las remesas. Y esto es algo que se ha acentuado en los últimos años y nosotros como centro de investigación siempre hemos enfatizado que afortunadamente existen las remesas, porque han sido de alguna forma una válvula de escape para la economía, para aliviar la necesidad de ingresos que tiene la población. Y para el 2019, la cantidad de remesas que ingresaron equivalieron o son comparables a hablar de un 12.7% del PIB, que ya es una cifra que cuando uno la analiza ha sido la más dinámica de todos los indicadores económicos de Guatemala, creciendo a tasas de 2 dígitos. Y Estados Unidos no solo es el país de donde viene el 98% de las remesas que recibimos, sino es el país que nos compra el 33% de las exportaciones y es el país del cual importamos el 37% de los productos que consumimos. Entonces, esto de alguna manera nos da una idea que no solo enfrentamos una situación previa compleja, sino lo que pase con nuestro principal socio comercial también nos va a afectar. Ahora, otro elemento que necesitamos tener claro de cómo partimos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, son las finanzas públicas. Como este es un análisis donde me voy a enfocar en el impacto y en las medidas implementadas, no me da tiempo de profundizar en muchos desafíos que ya muchos conocemos en cuanto a las finanzas públicas. Empezando con que históricamente, como ustedes pueden ver en esa gráfica, la diferencia entre la línea azul, que son los gastos totales, y la línea verde, que son los ingresos, es que Guatemala históricamente ha dependido de endeudarse para poder financiar sus presupuestos. Y algo muy complejo en este proceso de endeudamiento es de que cada año existe un sesgo especial hacia gastos en funcionamiento. Es decir, hemos usado la tarjeta de crédito para consumos que no nos generan una expectativa de rendimiento en el mediano y largo plazo. Es decir, nos endeudamos para seguir operando y a costa de ello hemos ido castigando la inversión pública. Y esto es muy importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna forma unas finanzas públicas muy limitadas. Aproximadamente el 90% de los ingresos corrientes en cada ejercicio fiscal ya está comprometido y del lado del gasto tenemos muy limitada capacidad de asegurar que podemos generar algún resultado. Entonces, si bien Guatemala, cuando uno analiza los indicadores de deuda sobre PIB, previo a esta situación hablábamos de un 28%, que parece un nivel razonable comparado con otros países. Cuando lo vemos en relación a los ingresos, nos damos cuenta que estamos en una razón del 260%. Es decir, Guatemala está en una situación previa al COVID-19 muy limitada en el manejo de las finanzas públicas y eso es muy importante al momento de reflexionar las estrategias que se han ido adoptando. En la siguiente gráfica vamos a ir ya terminando esta parte de contexto, pero sin duda alguna hay muchas características de la situación socioeconómica del país que nos hacen particularmente vulnerables ante este tipo de shocks negativos que empiezan impactando la salud y se contagia hacia otros canales como el tema económico. Y es que Guatemala es uno de los países que, a pesar de que ha ido mejorando en desnutrición crónica infantil, sigue siendo un país con una tasa elevada de desnutrición crónica infantil y seguimos siendo un país con una pobreza general del 59%. Y además de hacer énfasis en estas condiciones sociales que muchos de los que nos escucharán conocerán y podrán estar de acuerdo de que es una situación complicada, el desafío que tenemos es que en los últimos 19 años Guatemala ha destinado el 46% de los ingresos, de los gastos de la administración central a sectores sociales priorizados, que cuando se agregan, comparado con otros países, todavía nos vemos muy bajos en comparación a otros países alrededor del mundo.
Pero el énfasis que quiero hacer acá es que los desafíos sociales que tenemos son desafíos que para atenderlos no nos ha presionado para tener una forma ordenada y coordinada de entregar ayuda. ¿Qué quiero decir con eso? Guatemala no tiene un padrón único de beneficiarios de programas sociales. No tenemos un registro que integre información de las personas que son beneficiarias de todos los programas sociales que tenemos, que no únicamente administra el MIDES, sino que también puede administrar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tenemos diferentes programas sociales implementados por diferentes instituciones, pero no tenemos un padrón donde podamos llevar información, un control de a quién se le está dando ayuda, a quién no se le está dando ayuda. Para muchos que nos escuchan, eso hace mucho sentido para la necesidad que hoy se tiene de ejecutar muchos programas. Así que eso lo quiero dejar ahí sobre la mesa. Previo a esta crisis no teníamos un registro, no teníamos una manera de poder ubicar de manera rápida y eficiente a las personas más vulnerables para hacerles llegar la ayuda. Siguiente, por favor. Y por último, con esto cierro, Guatemala también tiene un sistema de salud muy limitado. Ya sea que analicemos la cantidad de camas de hospital por cada 1000 habitantes, ya sea que analicemos la cantidad de médicos por cada 1000 habitantes, ya sea que analicemos la distribución geográfica en la que se encuentran centros de salud, hospitales, tenemos un sistema de salud muy limitado. Y esto es algo a tenerlo en mente de cara a enfrentar una pandemia, porque si tenemos una capacidad tan limitada, en el momento de que enfrentemos una crisis como la que enfrentamos, rápidamente nos podemos ver superados. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sección, teniendo en claro este contexto en el que Guatemala se encuentra, para hablar acerca de las medidas adoptadas para combatir el COVID-19.